disculpar por estar acá. Nosotros hemos decidido como autoconvocados, decimos, ¿no? de la mesa de salud, digamos, de la representación de los trabajadores de la salud, en esta reorganización que nos hemos dado después de algunos desacuerdos y desaciertos que creemos que han tomado algunas dirigencias. Los trabajadores de la salud nos hemos reorganizado. Creíamos oportuno empezar a poner una palabra, digamos, de cómo es la situación que estamos viviendo en el sector, independientemente de la decisión de los trabajadores de seguir en el acampe, de decidir estando y trabajando conjuntamente con la Unión de Gremios por lo que se empezó con este conflicto, que es el paquete de leyes, la derogación, suspensión, tratamiento de lo que nosotros decimos es la pérdida de nuestros derechos, no solamente como trabajadores, sino como habitantes de esta provincia. Nosotros decíamos que no todo se centra en que nada se puede o que nada funciona, o por un lado que nada funciona porque estamos de medidas, por el otro lado no se puede sentar a dialogar porque seguimos con el acampe. También venimos escuchando declaraciones de nuestro ministro de Salud y la verdad que nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos que los sectores no están funcionando como corresponde. Sabemos que no es y que esto no obedece solamente a las medidas de fuerza. Sabemos que en nuestro hospital tenemos serios problemas. Y doy un ejemplo. El servicio de mucamas no se puede prestar como corresponde y no se puede hacer cumplir un acta en donde se dice que se va a tener insalubridad. Y no es posible porque para hacer cumplir eso, el Estado debería tomar, no contratar y seguir teniendo al personal que está cumpliendo alguna de esas tareas dentro de los programas PEL, sino debería incorporar a la planta permanente más de 20 mucamas. Para graficar un poquito, tenemos 12 mucamas, turno mañana, en donde hay 4 de planes. Tenemos turno tarde 7 de planta y 7 de planes. Turno noche 3 de planta. Y un compañero que es de los planes. Digo, en este contexto, la verdad es que no puede funcionar con normalidad, por ejemplo, ese servicio. Hace unos días que las compañeras administrativas vienen reclamando, vienen quejándose por la entrega de los turnos, que la verdad son las que sufren los enojos y muchas veces los insultos de los pacientes, que es entendible, porque le han modificado la forma de cargar esos turnos. Y la verdad que todavía no hemos podido tener la información de cuánto costó ese sistema informático. Porque esto está ocasionando muchas demoras. Está ocasionando realmente que se estén dando menos turnos de los que por ahora están planificados. Hay profesionales que están con reducción, pero ni así tampoco se puede llegar a cumplir o hacer el trabajo de manera eficiente. También estamos diciendo que en este sector hay que incorporar personal de planta, porque muchas de las compañeras de los planes PEL hacen el mismo trabajo y más, con la mayor de las responsabilidades, por menos salario. Y en esto también, dentro de la Unión de Gremio, es uno de los reclamos que se están haciendo. Decimos que cualquier trabajador que haga el mismo trabajo, la misma tarea, tiene que ser de igual remuneración y reconocimiento. Entonces decimos que el Estado
y en este caso que hablamos del sector salud, está incumpliendo con esto. Nosotros lo decíamos hace aproximadamente un mes, que las declaraciones del secretario de Gobierno nos causaba indignación y mucha impotencia, porque había sido durante mucho tiempo representante gremial. La verdad que nosotros estamos más que seguros que vamos por el camino correcto. Sabemos que nuestros compañeros siguen siendo, vulgarmente voy a decir, apretados, porque sus jefes lo que ven que hay que tener una obediencia política y en realidad dejan de lado todo el derecho que tiene el trabajador a reclamar, a participar de las medidas, asambleas, de informarse de cómo defender sus derechos y qué es lo que estamos defendiendo. Decimos que la reforma administrativa, informaciones sumarias, persecución a la actividad gremial, precarización de las condiciones de trabajo, represión, detenciones, que esto es lo que propone el gobierno. Que lo dijo un gobierno nacional y popular, y hoy vende globos amarillos. Este es el gobierno del señor Arcando, quien no quiere trabajar porque no tiene garantías. En realidad, no quiere trabajar porque se les terminó la mentira, compañeros. Se les acabó el discurso porque hoy tienen que reconocer que lo que la Unión de Gremios viene diciendo desde hace más de 80 días es verdad, es legítimo y tiene que darnos la razón. Algunos hemos presentado habeas corpus en donde en su momento de Gama de Soler, que es el quien también ordenó y participó de las directivas de cómo fueron apresados nuestros compañeros, trabajadores en un reclamo justo. La verdad que él contesta y no da lugar. Se apeló a una instancia superior en donde la Cámara de Apelaciones le dice a este juez que debe responder. He aquí que cuando se le piden los informes, la policía, el jefe de policía, dice que no hay ninguna orden para que se nos firme durante las asambleas, que no hay ninguna orden por lo cual los trabajadores tienen y son firmados, con lo cual tenemos y hemos presentado las pruebas en donde el mismo comisario nos dice que hagamos la denuncia. Con lo cual no estamos mintiendo y estamos diciendo que es una práctica ilegal, compañeros. Es ilegal. Y esto también lo tiene que saber la comunidad. Digo, en esto también la justicia que estaba y que sigue muy comprometida políticamente, porque acá decimos que no hay división de poderes, tenemos un poder judicial que responde políticamente, tenemos un poder legislativo que responde políticamente, y tenemos un ejecutivo que lo único que hace nuestra gobernadora es tomarse el avión y residir en Buenos Aires. Lo que nosotros decimos que tiene que estar en la provincia, que tiene que gobernar y que tiene que empezar a poner el paño que se necesita para poder sentarse en una mesa y discutir. Digo, por ahí a nosotros nos parecía importante darnos este espacio de poder decir que nosotros como trabajadores seguimos diciendo y apelando y hacemos un llamado a toda la política y a todos los funcionarios de este gobierno. Digo a todos los políticos porque también en esto debemos mencionar a los intendentes, a los concejales de las 3 ciudades, que parece no importar que una legislatura esté más de 85 días sin funcionar. Digo, en este escenario, la verdad que estamos más que preocupados. No solo porque no se han sentado todavía a discutir verdaderamente y legítimamente el paquete de leyes, sino porque no se ha sido un llamado
realmente serio y con responsabilidad a los 15 legisladores de la provincia. Así que eso es lo que queríamos transmitir, más allá, digo, de las cosas que sí queremos, que tiene que ser de información pública, no solamente para nosotros como trabajadores de la salud, sino para la población. Seguimos con irregularidades en el funcionamiento del servicio de anatomía patológica, un servicio que es sensible, un servicio que es esencial. Nosotros, lo que tenemos muchos años en la salud, sabemos que el servicio hace 13 años que viene intentando funcionar. Y digo 13 años porque fue la primera vez que se cerró el servicio pidiendo mejoras y fue realizado por un jefe de servicio en ese momento, que era el doctor Messmer. Digo, carece de control hoy de calidad en el proceso técnico, porque no se cuenta con el personal adecuado, falta personal académico formado para el área. Decimos que en equipamiento faltan todavía completar elementos fundamentales, como así también el mal funcionamiento del equipo de congelación y el afilador de cuchillas, que son elementos esenciales para el trabajo. Existen aún faltantes indispensables y básicos para el buen funcionamiento. Si bien se sabe que por rumores que el doctor Carlos López, el señor Carlos López, va a ser el responsable inscripto en el CEDRONAT, aún no tenemos novedades concretas. Pero con lo cual, todavía va a haber demoras en el pedido de insumos básicos para este servicio. La verdad que la preocupación de algunos profesionales de ese sector es más que razonable, porque no se le puede dar todavía el diagnóstico certero a un paciente que se practica una biopsia. Y esto también está en vías de denunciarse. Porque la verdad que el compañero que está día a día en su lugar, atendiendo, recepcionando, tanto a los pacientes, dando turnos, sea la tarea que realice en este hospital y en el resto de las reparticiones que pertenecen al área de salud, somos responsables directos y en esto no vamos a callarnos. Hoy hablábamos con el personal de cocina, también preocupados, porque son ellos mismos los trabajadores que muchas veces traen los elementos para realizar la comida diaria de los pacientes y de los compañeros que cuando hacen guardia comen en el hospital. La verdad que es preocupante que el ministro de Salud no diga esto. Es preocupante que algunos jefes sigan amenazando a nuestras compañeras. Es preocupante que compañeros sigan teniendo miedo a decir, a denunciar y a tomar medidas, que es la única herramienta que tenemos como trabajadores, que es el paro, la movilización, la asamblea. Digo, es la única posibilidad que tenemos como trabajadores de tener un encuentro para poder hablar de cómo estamos. Decía hoy la jefa de cocina, se me está cayendo el techo, hemos hecho nota y todavía no hay solución ni nadie ha tomado carta en el asunto. Entonces creemos importante y que tenemos la responsabilidad de decirlo, porque si no, también seguimos siendo cómplices de lo que el gobierno, con los distintos ministros a cargo, no hacen. En este camino es que nosotros como trabajadores decíamos que teníamos que poner palabra, independientemente de ratificar con las medidas, de ratificar que seguiremos en el acampe, que seguiremos en las movilizaciones, que seguiremos invitando a la comunidad para que sepa
de qué se trata este paquete de leyes. Por mi parte, muchas gracias y le cedo la palabra a mis compañeros. Chicos, buenas tardes. En realidad, bueno, lo que iba a comentar resumió Mónica, pero bueno, reivindicar el abandono total que tenemos hace muchísimo por parte del gobierno anterior y este gobierno también, que lo único que se dedica es a reprimir y bueno, no hay ninguna respuesta hasta ahora. Así que la falta de insumos, la falta de profesionales, la falta de recursos humanos, que lo hay, pero bueno, está explotado en la parte de los sindicalizados. Ellos, lo que sí, el gobierno tiene dinero para poner su planta política, para haber puesto un montón de gente en sus lugares, pero no para reemplazar los lugares que corresponden en todas las áreas, porque no solamente salud. Así que bueno, es reivindicar lo que dijo Moni y bueno, seguimos en nuestra lucha, resistiendo por nuestra dignidad como clase trabajadora y bueno, invitamos siempre a las marchas, a las movilizaciones, a las asambleas, ahí estamos, compañeros, nada más, porque bueno, gracias. Bueno, antes de empezar a leer un documento que los profesionales reunidos o bloqueados en Ciprosa creemos que es lo mejor que podemos hacer para dar a conocer la situación por la que atravesamos hoy o por la que atraviesa hoy la salud pública. Les quiero agradecer el aplauso, que no es más que dirigido a quienes tenemos en este momento la responsabilidad y el orgullo de representar a los trabajadores, que una vez más somos los únicos que llevamos adelante lo bueno que funciona en el Estado. Así que bueno, un agradecimiento, sobre todo el aplauso a Mónica, que también ha pintado la realidad desde el punto de vista de la salud pública, y a quien le agradezco sentirme parte de lo que ha leído y comentado. El documento que elaboraron mis compañeros en una de las reuniones informativas, que lamento que cada vez sean menos informativas, pero que siguen siendo reuniones, porque creo que todos estamos tras lo mismo, que es poder reclamar, de la medida en que cada uno lo cree más conveniente, sus derechos. Ese documento dice así: a la población de Tierra del Fuego. Ciprosa informa a los habitantes de Tierra del Fuego a través de esta conferencia de prensa la situación en la que se encuentra la salud pública provincial desde su aparición como partícipe necesario en las necesidades de resolución de los conflictos que la afectan, reconociendo como principales perjudicados a toda la población. Aún hoy observamos que la situación por la que atraviesa nuestro sistema de salud no ha variado. El progresivo crecimiento poblacional, sumado a la alarmante situación por la que atravesamos en un contexto de recortes que incluyen despidos y suspensiones, aumentos indiscriminados de tarifas y servicios e inflación descontrolada, no hacen más que profundizar las crisis de las instituciones que brindan servicios al Estado, en nuestro caso, el acceso a la salud. Sumado a esto, los problemas tomados como uno de los pilares de la campaña de la administración actual, que requieren una urgente solución reconocida por los principales actores políticos, como éxodo de profesionales, reconocida oferta salarial poco tentadora, dificultad para cubrir servicios básicos de los hospitales provinciales de manera previsible, infraestructura insuficiente a la demanda actual y otros problemas que se derivan de una situación de conflicto aún no resuelta. La confianza en este sistema de salud pública considerado de excelencia se puede recuperar únicamente con políticas activas de inversión y sin ajustes que pasen por los habitantes. Habitantes, nótese que no digo trabajadores, estamos hablando de los habitantes. Las leyes del 8 y 9 de enero no hacen más que profundizar diferencias en la sociedad. No hay política sanitaria sin política social. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación. Muchas gracias. Nosotros del escalafón seco, el escalafón seco abarca lo que es administración y POMI y copa de leche.
Bueno, lo nuestro más que nada POMI, lo que es copa de leche, que son los que están en los colegios. Ellos van a las asambleas, hacen paro una vez a la semana, como por ahí lo estamos haciendo con la Unión de Gremios. Y bueno, tienen asambleas permanentes. Bueno, y en escalafón, lo que es la administración, también están con las asambleas permanentes y bajan a las asambleas. Estábamos haciendo charlas también dentro de la campe, bajaban, ellos iban a las charlas, están haciendo panfleteadas dentro de lo que es Casa de Gobierno, lo que es la administración central, se hacen panfleteadas adentro también. Y bueno, y lo que ellos, en realidad, la molestia que ellos tienen es esto, que no haya diálogo con los trabajadores y que los gremios que están sentados en este momento sean los gremios que avalan las medidas políticas que hay, ¿no? Tenemos también mucha gente de los planes dentro de lo que es la escuela, que son los que, bueno, también tenemos por ahí en cada colegio 4 o 5 plantas de POMI que se reparten entre los que limpian el colegio y los que hacen la copa de leche. De ellos también tenemos gente de los planes. No, más que nada de eso, que... Sí, sí. Muy bien. De que allí en los lugares donde algún dirigente entendió que debería levantar las medidas de fuerza, los trabajadores no opinan lo mismo. Los trabajadores entienden que lo que está sucediendo en la provincia de Tierra del Fuego es retroceder siglos en lo que es los derechos laborales, sociales y previsionales. Y la verdad que todos estamos bastante molestos con la publicidad y la difusión en la que está llevando el gobierno este conflicto, porque pareciera que los trabajadores estatales somos los responsables de los males que le ocurre a la provincia y que despojando de derechos de los estatales, activos y pasivos, se resuelven todos los problemas. Y la verdad que no es así. Ya nos sucedió en la época en que estuvo Manfredotti, que con la excusa de la crisis económica se rebajaron salarios, se robaron los recursos, los aportes y las contribuciones de la caja, se generó el 80% de la deuda acumulada del IPAUS, y ahora nuevamente cuando se juntan para volver a un gobierno en el cual disfrazados de justicialistas toman medidas retrógradas, contrarias a la justicia social, tratan de hacerle creer a la comunidad que la Unión de Gremios solo defiende privilegios. Eso de los 25 años y los 120.000 pesos que decía la gobernadora que defendíamos, la verdad que creo que a esta altura de las circunstancias no se lo cree ni un niño de jardín. Hace 86 días que la Unión de Gremios estamos planteando que lo que ocurrió en Tierra del Fuego es una atrocidad jurídica, que por tener mayoría en una legislatura se sancionaron leyes contrarias a la Constitución de la provincia, la Constitución nacional, y se han violado los derechos que tenemos consagrados en el 14 bis. Cuando la gobernadora o cuando algunos funcionarios, o como ayer la legisladora Freites, haciéndose la distraída, trataba de justificar que el 82% no nos habían sido robados, la verdad
que además de todos los demás ultrajes que ya nos vienen haciendo, nos faltan una vez más el respeto. La movilidad del 82% que se gestó allá por el 1958, si mal no me equivoco, lo que implica es la garantía que tiene el jubilado de que su actualización de haber le permita pasar los últimos años de su vida en dignidad. Y todos sabemos que cuando uno va siendo cada vez más joven, menos joven, perdón, con los años, también gran parte del presupuesto lo tenemos que destinar a tratamientos médicos y a medicamentos. Pero también han atacado eso, porque no solo han atacado la movilidad del haber, que ya no tiene relación con el activo, porque una actualización de 2 veces al año por un importe que la misma ley establece que nunca podrá ser superior al 15% en un país inflacionario como el nuestro, lo que están haciendo no es más ni menos que empobrecer por ley a toda la clase pasiva de la nación, como ya lo han hecho a través del ANSES. Y además nos quitan el acceso a la salud, porque se entiende, o entiende este gobierno, que para que la gente del resto del país no quiera venir a vivir más a Ushuaia, no hay que darle servicios y no hay que darle calidad de vida. Por eso nos quitan la calidad de vida a nosotros. Ayer en la reunión que mantuvieron un grupo de jubilados en Casa de Gobierno, se dieron cuenta que el gobierno no está dispuesto a darle la solución que nosotros esperamos. Como pasivos, se espera, en primer lugar, la devolución de la movilidad del salario, porque de lo contrario, cada año que cumplamos va a ser una reducción permanente del haber, y cuanto más viejos seamos, más miseria vamos a pasar. Y el tiempo que necesita este gobierno para dilatar en una mesa de catarsis, porque no ha habido ninguna negociación, es simplemente por el tiempo que necesitan, porque no nos olvidemos que en junio los directores del IPAUS tienen que llamar a elecciones. Y tienen que llamar a elecciones de acuerdo a cómo está la nueva ley. Pero bueno, habrá que hacer un acto de rebeldía, porque si nosotros estamos reclamando que estas leyes son ilegítimas, si se llama a elecciones, el IPAUS y los directores del IPAUS, que son nuestros representantes, activos y pasivos, tendrán que llamarlo en el marco de la ley anterior y no esta. Porque si no, en noviembre, los trabajadores del IPAUS estarán todos puestos en disponibilidad y viendo cómo se matan entre ellos para conseguir que algún funcionario los lleve a trabajar o que lo nombren en los organismos nuevos que van a crear. Cuando nosotros comenzamos en el día 1 diciendo que la única manera en que este conflicto se resuelve es en una mesa tripartita, donde estén los dirigentes, los trabajadores, los legisladores y el Poder Ejecutivo, no hay otra solución posible, porque son únicamente los legisladores quienes pueden modificar cualquier artículo en cualquier ley. Solamente con una nueva ley se modifica la ley anterior. Y no es casualidad que tengamos a los legisladores que, salvo el 8 y el 9 de enero que sesionaron para arruinarle la vida
a toda la provincia, el 1 de marzo tuvieron un acto y nunca más cumplieron las funciones para los que fueron electos. El día miércoles pasado, en el marco del paro que convocó la Unión de Gremios, se le entregó una nota en la legislatura pidiendo que llamaran a un plenario de legisladores, no solo para resolver el conflicto de los trabajadores públicos que queremos seguir defendiendo la calidad de vida, nuestros derechos previsionales y nuestro acceso a una vejez digna, sino para que traten tantos otros temas que tienen que ver con esta comunidad, pero que parece ser que poco le importan, porque siguen buscando excusas para no sesionar. También vemos con suma preocupación como la división de poderes en la provincia no existe y que el Poder Judicial sigue jugando a las escondidas y dilatando la iniciativa popular que debió haber sido aplicada porque es un derecho constitucional. Sin embargo, la política se mete en la justicia y cuando la justicia no aplica, o cuando el Poder Judicial no aplica justicia, pierde también su razón de ser. Nosotros somos trabajadores, más allá de que algunos de nosotros, además, cumplamos la responsabilidad de un cargo de dirigentes. Todos somos trabajadores estatales, activos y pasivos. Y que lo que relatan las compañeras con respecto a lo que está ocurriendo, que también es parte del reclamo de esta unidad de gremios, es la precarización laboral. Y es una de las primeras medidas que tomó este gobierno. Este gobierno apenas empezó a gestionar, además del paquete de leyes, fue dejar sin efecto y dejar en la calle, y no nos olvidemos, a todos los trabajadores PEL. Cuando se dieron cuenta que sin los trabajadores PEL no funcionaba ningún organismo, que tuvieron que cerrar la biblioteca popular porque no había personal de planta que lo manejara, volvieron sobre sus pasos y le continuaron el contrato, cuando en realidad, si realmente fuesen justicialistas y si realmente les importara la justicia social, dejarían de precarizar trabajadores y los incorporarían como corresponde para cumplir la función que hacen diariamente con la dignidad del salario y la estabilidad que nos garantiza la Constitución. Sin embargo, no lo hacen. La segunda decisión o la tercera decisión que tomó este gobierno, paquete de leyes, despido de los trabajadores PEL, fue el privar a toda la provincia de Tierra del Fuego de los talleres culturales. Porque parece ser que la salud, la educación y la cultura y la dignidad del trabajo son bastiones que este gobierno quiere derribar. Por lo tanto, la verdad que día a día vamos viendo como un gobierno que se llamó justicialista para ganar unas elecciones, toma decisiones contrarias a su doctrina y todo lo que hace es a traicionar al pueblo trabajador. Por lo tanto, la Unión de Gremios, los trabajadores estatales, los trabajadores precarizados, los jubilados, continuamos en la lucha. Y los discapacitados, porque además, y gracias por anotarme el dato, fíjense el grado de perversidad que tiene este gobierno y principalmente la legislatura de la provincia. En el marco de las discusiones, de los reclamos y de las protestas que lleva adelante la Unión de Gremios, se planteó en la legislatura la modificación de la ley Rupe, porque eso sí fue un verdadero atropello a las personas y a las familias
que padecen problemas de salud con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y se los despojó hasta el derecho de la salud. La Unión de Gremios fue quien motorizó una reunión urgente con los defensores públicos porque nos llovían los llamados y los pedidos angustiantes de familiares que tenían personas con discapacidad fuera de la provincia o dentro de la provincia, a las cuales se les comunicó de un día para el otro que además de sacarle 5% de un haber miserable que se les paga, los despojaban del derecho a la salud. Eso derivó en una mesa de negociación en la legislatura. Pero cuando ya se está finalizando el debate y cuando la voluntad de las personas con capacidad, de las organizaciones que los nuclean y de un grupo de legisladores que trabajó en el dictado, en la elaboración de un nuevo texto que se sustituya la ley Rupe por una ley que contemple el derecho a la salud y la dignidad que se le debe reconocer a las personas con discapacidad y a sus familiares. Y se pidió una sesión con la intención de llevar este proyecto a la legislatura para sancionar una nueva ley que contemple y garantice los derechos de las personas con discapacidad. La respuesta del vicegobernador fue: no vamos a sesionar. Y aparentemente la intención es no sesionar, porque sesionar implicaría tener que recibir en el seno de la legislatura ese nuevo proyecto, y como tienen la orden de no modificar la ley, van a tener que en la legislatura poner la cara y votar en contra de una nueva ley que garantice la salud y la dignidad de las personas con discapacidad. De esa calidad de personas estamos hablando cuando hablamos de la gestión de este gobierno. Por lo tanto, lo que juega el gobierno es a que los trabajadores estatales nos agotemos en el reclamo, nos cansemos de luchar contra este sistema para que ellos después puedan venir por todo. Pues la respuesta hoy es: no será esa la solución que encuentre el gobierno. No porque nos ignoren, desaparecemos. No porque nos denuncien, nos acobardamos. No porque nos manden la policía a reprimir, vamos a cambiar nuestra postura, ni vamos a dejar de luchar. Seguramente, como en toda resistencia, seremos menos de los que comenzamos esta lucha. Pero no por eso es menos digna, no por eso es menos justa, y no por eso será una lucha que no ganemos con la perseverancia, la convicción, el compromiso y el acompañamiento de todos los estatales, activos, pasivos, y las personas con discapacidad que no están dispuestas a entregar sus derechos a un gobierno que lo único que le preocupa es hacer negocios y juntar riqueza para sus socios políticos. Muchas gracias.